Quiero que me acompañe, por favor, al libro de la primera carta a los Corintios, para continuar adelante el estudio de la misma que nos hemos propuesto como iglesia. Y nos hemos encontrado con Pablo llamando la atención a la iglesia acerca del problema de la división. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. El grave conflicto que se había gestado dentro de la iglesia a causa del envanecimiento de los egos, ¿sí? El problema de querer estar alineado a un personaje, ¿sí? Y considerar que ese personaje, y por ende yo mismo, soy mejor que los otros, estoy por encima, soy más espiritual, soy un mejor cristiano que los demás. Pablo ha puesto el dedo en la llaga de la iglesia en Corinto y ahora va a hablarles acerca de la única forma en la cual la unidad puede ser alcanzada. Y va a hablar de la locura de la cruz, la palabra de la cruz. Y quiero por favor que me acompañe al versículo 18 y que puestos de pies vamos a dar lectura hasta el capítulo 2, versículo 5. 1 Corintios 1, 18 hasta el 2, 5. Y la palabra del Señor nos dice así el día de hoy: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy como muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacerle lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como hemos dicho, Pablo ha estado tratando el tema de la división, el cisma que la iglesia en Corintio está viviendo. Y en el enfoque que él hace acerca de este problema, él ha dejado muy en claro cuál es su función ministerial, cuál es la bandera con la que él se identifica, qué es lo que marca su vida y su labor dentro del reino. Y lo hemos visto en el versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
ha iniciado topando el problema de la división, el problema del sectarismo, el problema de los grupos encontrados y enfrentados dentro de la iglesia, llamando a la unidad, y va a presentar Pablo que la única forma de encontrar esa unidad va a ser a través de ¿qué? Del mensaje del Evangelio. El problema que se había gestado en Corinto era la sabiduría de los hombres. Cada uno era más sabio que el otro, cada uno era más entendido, cada uno era mejor que el prójimo. Y Pablo va a decirles: están equivocados, hermanos, porque esa sabiduría de la cual ustedes se jactan, de esa sabiduría de la cual ustedes hacen alarde, no es más que vana. Y delante de Dios no es nada. El método de Pablo está aquí. El método con el cual él ha llegado está mostrado aquí. Él predica. Él no es un estratagema, él no es un apologista, él no es un rebatidor o un consejero o un trabajador social. Él es un predicador. Él predica ¿qué? El Evangelio. Y el Evangelio se centra en la cruz de Cristo. Ese es su tema constante, esa es su singular preocupación. Siempre hablar de la cruz. Y finalmente contemplamos también aquí su manera de predicar la cruz de Cristo. Dice: no con palabras elocuentes. Hay una estudiada claridad y franqueza sobre su predicación, lo que lo distingue de los demás oradores de la época, de los retóricos que pululaban por las calles de Corinto, por aquellos conferencistas públicos, esos hablantes acerca de la cultura corintia, que era muy familiar para cada uno de los hermanos en la iglesia. Porque la palabra de la cruz es locura. Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Porque está escrito, dice: la sabiduría de los sabios será destruida y desechado el entendimiento de los entendidos. El mundo siempre quiere algo. El mundo siempre quiere escuchar algo. ¿Qué es lo que el mundo quiere? ¿Qué es lo que el mundo anhela escuchar? Dice Pablo. La respuesta que da nuestro pasaje es muy clara. El mundo quiere escuchar es la sabiduría. ¿Dónde está el sabio? ¿No ha hecho Dios la sabiduría absurda para el mundo? El mundo no puede conocer a Dios por medio de la sabiduría. ¿Por qué? Por lo que el mundo valora es distinto de lo que Dios valora. Pablo dice: el mundo está buscando el saber, la sabiduría. Y rompen para nosotros en dos aspectos de esta sabiduría. En la primera nos habla acerca de qué es lo que buscan los gentiles y qué es lo que buscan los judíos. Dice: los judíos exigen ¿qué? La sabiduría, pero en función de lo que pueden experimentar y ver. Aquellas señales portentosas. Los judíos querían los milagros para validar el mensaje que él estaba proclamando. Si me muestras alguna cosa maravillosa, yo voy a creer en ese evangelio que estás predicando. Estas señales y portentos habían estado a lo largo de su historia. Si ellos estaban todavía esperando, ¿sí?, que este erudito, que este predicador les hable y les muestre tonos apocalípticos, ¿sí?, cosas maravillosas de triunfo, una poderosa liberación. Ellos estaban acostumbrados, ¿sí?, a ver mares abriéndose en dos, plagas cayendo sobre sus enemigos, ¿sí?, liberaciones de esa forma. Ahora están diciéndole a Pablo: Pablo, si quieres que creamos en lo que tú estás diciendo, de un mensaje de un hombre crucificado, de un judío muerto en una cruz, muéstranos alguna señal maravillosa. Mientras que el otro grupo, los griegos, los gentiles, querían un mensaje en cambio acerca de Jesús que se ajustara a sus patrones identificables de sabiduría, con aquellos que estaban ellos sumamente familiarizados. Ser sabio en Corinto implicaba honor, prestigio, influencia y poder.
Los grandes filósofos, los grandes pensadores eran apetecidos en la cultura helénica. ¿Sí? Eran seguidos por multitudes. ¿Quién no quería ser uno de sus discípulos, uno de sus aprendices? Escucharles hablar y hablar acerca de las cosas de este mundo. Eso daba poder, daba jerarquía, daba influencia, daba prestigio. Los sabios podían dominar a las multitudes con su palabra. Podían ellos tranquilamente navegar por la política, promover la acción social, hablar acerca de la victoria propia en contra de la autoderrota. Su retórica acerca del enamorarse del estatus estaba sesgada por su propio orgullo y su propia presunción. Esa era la sabiduría del mundo. Todo giraba alrededor de ellos, de su pensamiento, de cómo ellos concebían la realidad. Y si echamos un vistazo, las cosas no han cambiado. No han cambiado nada en realidad. ¿Sí? Aún encontramos estos dos enfoques, ¿sí? A veces en combinación, a veces separadamente, ¿sí? En el mundo que nos rodea. Siempre están abrazando uno de estos dos modelos para considerarse sabios en estos días. Muchos quieren pruebas, muchos quieren milagros. Y eso es utilizado por el mundo para engañar. Venga y mire los milagros que hace Dios por usted. ¿Sí? Y la gente va en pos ¿de qué? De esos milagros que van a satisfacer igual que satisfacía el pensamiento y la forma de pensar judía. Mas no estaban permitiendo que estos hombres puedan encontrar lo que en realidad necesitaban, que era el conocimiento de Dios. Sí, no es extraño encontrarse en púlpitos, en iglesias, en el mundo, en movimientos que siempre están promulgando algo sobrenatural, algo fantástico en lo cual usted puede comprobar que lo que se está diciendo es cierto. Y cuando algo de eso sucede, es la verdad, este es el lugar. Iglesias que le van a hacer caminar por un lugar de sal, que le van a hacer tomar ciertas aguas, que le van a hacer declarar ciertas cosas. ¿Y qué sucede en la providencia de Dios? ¿Sí? Milagros portentosos. Sí, Dios sigue siendo Dios y tiene el control absoluto de todo. Pero que esto es utilizado para llevar a los hombres en un camino distinto al del verdadero Dios. Y también ahora, el otro extremo, el lado de los gentiles, el lado de los griegos. ¿Sí? ¿Qué es lo políticamente correcto que debo pensar? ¿Qué es lo socialmente aceptable? ¿Qué es lo culturalmente apropiado? Eso es lo que en verdad es correcto y sabio a los ojos del mundo. ¿Con qué forma de pensamiento usted se alinea? ¿Con qué forma de actitud, de accionar en la sociedad usted se alinea? ¿Cuáles son sus preferencias y sus gustos? Esa es la verdad. La descripción que Pablo hace de la sabiduría del mundo está en lo correcto incluso ahora. Lo vemos todo el tiempo. Susceptible al engaño de sí mismo, retorcido por su propensión a enamorarse ¿de qué? De algo que siempre se está buscando, sea con las señales y portentos, o sea con la filosofía, el pensamiento. Lo único que anhelo, en verdad, como hombre, es mi estatus, es mi preeminencia, el estar sobre todos. Pero junto con esta sabiduría del mundo, también hay un medio de propagarla en el mundo. Un mensaje de sabiduría aparente trae consigo un método de acompañamiento. Hay todo un sistema mundano de sabiduría que está moviéndose. Pablo lo habla en el versículo 17, dice, Pablo va a predicar el Evangelio, pero no en la forma en la que espera el mundo, no con palabras de sabiduría elocuente, dice, sino con la sabiduría que para ser reconocida por el mundo como sabiduría tiene que estar empaquetada adecuadamente,
adornada con elocuencia, con oratoria impresionante, con retórica de discursos socialmente aceptables y atractivos a la cultura. El mundo exige esa forma de presentar el mensaje. Y Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El sabio, el escriba, el disputador son los vendedores ambulantes de la sabiduría del siglo I. Todos aquellos que hablaban y promulgaban y vendían sus ideas, ¿sí? Y que ahora también siguen pululando por nuestras calles, por nuestras iglesias. Podríamos parafrasear lo que está diciendo aquí Pablo, diciendo, ¿dónde está el coach del estilo de vida mejor? ¿Dónde está aquel que tiene toda la verdad y la información adecuada? ¿Dónde está aquel vendedor de todo aquello que yo necesito? Estos son los modelos de sabiduría mundana a los cuales nos enfrentamos y con los cuales estamos tan familiarizados. Y que no solo eso, sino que ejercen tal presión, ¿sí?, que incluso nuestros patrones pueden ser movidos. Nuestros principios, ¿sí?, pueden comenzar a sonar, ¿sí?, como suenan sus principios. Y nos llevan a pensar muchas veces, incluso como iglesia, ¿sí?, si queremos ganar una audiencia mayor y ser tomados en serio, tenemos que comenzar a hablar como habla el mundo. Nuestro mensaje de sabiduría, ¿sí?, tiene que ser adaptado a la época y a la metodología que esta época nos presenta. Entonces ahí viene un montón de cosas alrededor. ¿Sí? Tenemos que adornar el mensaje. Presentar el mensaje, pero bien bonito, adornado, para que la gente lo acepte. Porque si no lo adornamos como la gente quiere que le adornemos, ese mensaje va a ser desechado. Y eso se convierte en un gran peligro en la iglesia. Porque eso va a influir para que de una o de otra manera yo tenga que o adorar el mensaje, ¿sí?, o presentar el mensaje no tan completo. Me explico. Dorar el mensaje, suavizarlo para que no sea tan hiriente, ¿sí?, o quitar todo aquello que va a herir para que no hiera a la gente. A eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que el mundo está exigiendo. Este tipo de mensaje de sabiduría. Pero también va a hablar y va a decir, ahora hermanos, veamos qué es lo que la iglesia tiene. Es cierto, la sabiduría humana, ¿sí?, ha hecho grandes avances y ha otorgado grandes triunfos al hombre. Eso es verdad, sí, es innegable. La medicina, por ejemplo, la esperanza y la calidad de vida se han elevado. Sí, ahora se puede combatir muchas enfermedades que antes eran mortales. Ahora se las puede combatir y los hombres pueden seguir viviendo a pesar de haber sufrido ciertas enfermedades. Sí, hay avances increíbles, sí. Pero esos avances en la calidad de vida y la esperanza de vida en ningún momento pueden explicar lo que es la vida. No pueden explicar lo que es la vida. Ni tampoco pueden explicar el propósito de vivir. Por eso no es extraño que esta ciencia, que ha alcanzado grandes logros al permitir a los hombres combatir las enfermedades y así alargar su tiempo de vida, sea la misma ciencia que ahora habla de que los viejos tienen que ser muertos con la eutanasia y los niños que van a ser un estorbo tienen que ser muertos con el aborto. La misma ciencia, la misma sabiduría. ¿Quién puede negar los grandes avances en la legislación y en la jurisprudencia? Tanto que se habla de los derechos humanos, se levanta la bandera, todas las naciones y los derechos humanos. Sí. Pero todo esto que se ha alcanzado no ha logrado menguar el odio, la explotación, el abuso y la muerte. No ha podido explicar ni contener.
¿Quién es extraño los grandes avances de la tecnología? Solo un ejemplo, la tecnología de la comunicación. Qué increíble que ahora creo que nos están escuchando en España. Sí, nuestro hermano Jonathan está escuchándonos ahorita en España. A miles de kilómetros de distancia nos está escuchando. Sí, qué increíble. Sí, podemos estar comunicados al instante. En un abrir y cerrar de ojos nos comunicamos. Sí. Pero esos avances en la comunicación, sí, han originado también, sí, la pérdida de la comunicación. Ahora estamos conectados más rápidamente, pero estamos aislados unos de otros. Toda esta tecnología que nos une, al mismo tiempo es la tecnología que nos separa. Cada uno colgado en su aparatito, aislado del mundo, sí, pero al mismo tiempo comunicándose con el mundo. Sí. Cada vez más tecnología, más desintegración, hogares. Sí. Interesante era cuando uno iba a la casa a visitar a alguien, lo primero que hacía era: ¿y cómo se sentaba? ¿Y cómo están? ¿Cómo han pasado? Sí, les traje esto. Sí, o sea. Ahora lo primero que se hace cuando se llega a visitar una casa es: ¿cuál es la clave del Wi-Fi? Es lo primero. Y todo el mundo está, ¿en dónde? Estamos juntos, pero al mismo tiempo totalmente separados, porque cada uno está viviendo su mundo. Cada uno está viviendo en su tablet, en su celular. Los avances de la sabiduría del hombre, pero que ninguno de ellos nos lleva a la realidad de la existencia del hombre. Por eso dice Pablo: es imposible a través de la sabiduría del hombre conocer a Dios. Solamente Dios y su propia sabiduría. La metodología de este mundo, de la sabiduría del mundo, trae su método de acompañamiento, un sistema entregado. ¿Sí? Los modelos de la sabiduría mundana en los cuales estamos familiarizados ejercen presión, son una metodología sin par, hemos visto. Pero ¿qué es lo que tiene la iglesia? Y Pablo va a decir: es lo que quiere el mundo, pero ¿qué es lo que tenemos nosotros como iglesia? Pablo dice: ustedes, hermanos, nosotros tenemos ¿qué? Algo que es real. En 1909, el multimillonario Harry Gordon Selfridge, espero decir bien el nombre, es el fundador de Selfridge's Department Store en Londres. Él acuñó una frase, ¿sí? El cliente siempre tiene la razón. Eso surgió en el 1909 allá en Londres. Y esa misma frase, esa frase mentalizó, ¿sí? Programó la mente de los hombres para considerar que el servicio al cliente era lo primero. ¿En dónde? En esta empresa Selfridge. Y hoy todavía lo usamos a tal punto de que si alguien quiere prosperar en los negocios, sí, mis hermanos, mis amigos que tienen empresas, tienen negocios, saben esta realidad. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es averiguar qué es lo que la gente quiere, cuáles son sus preferencias, qué es lo que la gente necesita, aunque mejor dicho, qué es lo que vamos a hacer a la gente que crea que necesite. ¿Sí? Y tenemos que dárselo. Y eso probablemente funciona muy bien en los negocios, indiscutible. Hay empresas que trabajan tan bien esta forma de pensar, esta filosofía de vida, ¿sí? Que son emporios multimillonarios increíbles. Pero eso no es lo que tiene la iglesia. Como digo, eso funcionará bien en los negocios, ¿sí? Pero no en la filosofía del ministerio cristiano. Pablo está completamente clara de esa realidad, ¿sí? Y para él, el cliente no siempre tiene la razón. El mundo quiere sabiduría, sí, por el enfoque basado en la experiencia según los judíos y el enfoque socialmente aceptable de autopromoción que los griegos mantenían. Esa es la filosofía que el mundo quiere, es la sabiduría que el mundo anhela, ¿sí?
Pero Pablo dice, nosotros no tenemos nada que ofrecer para ellos. Nosotros no podemos cumplir esas expectativas del mundo. Pablo, sí, de una manera como solo Dios puede hacer las cosas, ¿sí? Lo único que ofrece es la palabra. Amén. ¿Sí? Y ojo, está hablando en singular. No dice las palabras, dice la palabra. ¿Sí? ¿La palabra de qué? La palabra de la cruz. El evangelio inalterable, no acomodado, sin reconstrucción, sin adaptación. La palabra de la cruz. ¿Sí? Esa, dice, es la locura de aquellos que se pierden, mas es, ¿sí?, la salvación para nosotros. En estos días, dice Pablo, las cosas no son radicalmente distintas. ¿Sí? La iglesia no ofrece al mundo la sabiduría que el mundo quiere. La iglesia dice, nosotros predicamos a Cristo. Una piedra de tropiezo para los judíos. Una piedra de tropiezo, ¿por qué? ¿Sí? Un hombre que fue crucificado. Un hombre que fue maldito en una cruz. ¿Sí? Un hombre despreciado por los demás. Condenado por el pueblo judío. ¿Cómo puede ser que este judío crucificado, ¿sí?, tenga la sabiduría que necesitamos? Y que es locura para los gentiles. ¿Cómo puede ser posible que un derrotado crucificado en una cruz vaya a poder darnos a nosotros lo que queremos, que es alcanzar el estatus sobre los demás? ¿Cómo puede ser que este hombre fracasado puede darnos lo que tanto deseamos? Ahí está la locura. Pablo sabe que lo que el mundo quiere, ¿sí?, y al presentar este evangelio sabe muy bien que es lo más ofensivo para judíos como para griegos. Un mensaje sobre un Mesías crucificado. Pero no importa. Ese es el mensaje de la sabiduría de Dios. Con ese mensaje de sabiduría de Dios, Dios derriba toda la sabiduría humana. La locura de la cruz. Para nosotros es difícil de entender lo radical que está haciendo Pablo en esta declaración. Porque para nosotros la cruz no es ofensiva. No lo fue, no lo es, como sí lo era para los contemporáneos de Pablo. Nosotros nos ponemos cruces en el cuello. Ya no se nos ponen ellas. Ahora nosotros nos las ponemos en el cuello y andamos con ellas. Las utilizamos en tarjetas, en adornos. Las elaboramos como joyas, ¿sí?, con piedras preciosas, en metales finos. ¿Sí? Incluso las iglesias se adornan con las cruces, ¿cierto? Pero en los días de Pablo la cosa era radicalmente contraria. Cicerón, uno de los pensadores romanos, dijo: la misma palabra cruz debe estar muy lejos de nosotros. No puede estar cerca de un ciudadano romano, ni siquiera en sus pensamientos, en sus oídos o en sus ojos. La cruz era la cosa más vulgar, era lo más espantoso, lo más chocante. ¿Sí? Incluso solo el mencionarlo, ¿sí?, era lo más chocante que podía darse en la sociedad corintia, en la sociedad del primer siglo. Pero las palabras que Pablo usa para describir su mensaje realmente capturan la idea de cómo la gente se sentía alrededor de esto. Es una locura. Pero la traducción queda un poco debiéndonos en realidad. La esencia de la palabra utilizada en el idioma griego está hablando, y discúlpeme la expresión, la estupidez y la idiotez. Así es como la gente pensaba acerca de lo que Pablo y su predicación mostraban. Era la cosa más estúpida y era la cosa más idiota
que se podía proclamar. Es algo fuera de sentido, fuera de los cabales. ¿Quién podría creer tal tontería? Que por ese medio Dios mostraría la sabiduría. Dios llevaría al hombre al nivel que el hombre anhela a través de eso. Y ahí está la piedra de tropiezo. El término es escándalo. No la canción de... ¿sí? No la canción. Un escándalo. Un obstáculo insuperable es el término escándalo. Algo que no podemos superar. Para los judíos era un escándalo. Algo que no podían superar en su pensamiento. Una barrera a la fe que no podían escalarla. Es ofensivo, absurdo, una cosa escandalosa. Ese es el mensaje y eso es lo que la iglesia tiene. La iglesia no tiene lo que el mundo anhela. ¿No tiene la iglesia eso? La iglesia tiene, por el contrario, algo que para el mundo es escandaloso, es estúpido, es idiota. Pero la locura de la predicación es el medio por el cual Dios nos muestra la sabiduría. Así como el mundo y su sabiduría tienen una metodología, ¿sí? Así también la sabiduría de Dios tiene su propia metodología. ¿Cómo Dios da a conocer su mensaje? Pablo está totalmente comprometido con la predicación, ya lo hemos visto. Cristo no me envió a bautizar, dice, sino a predicar el Evangelio. Más adelante en el versículo 21, pues la sabiduría de Dios, el mundo no la conoció mediante la sabiduría. Pues agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de ¿qué? De su metodología. No era con señales portentosas, no era con elocuencia maravillosa, ¿sí? Era simplemente por la predicación de la palabra. La locura no se aplica solo al mensaje. Este mensaje loco, un perdedor crucificado el que nos trae lo que necesitamos, sino que ahora también el método, el modelo que utilizamos para hablar de este judío crucificado, ¿sí? Es el método de Dios, la predicación. A Dios le agradó, dice Pablo, la locura de la predicación. Vuelvo a tomar el término, la estupidez de la predicación, lo absurdo de la predicación. ¿Para qué? Para salvar a los que creen. El término que usa aquí es el keruso. Predicar, proclamar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y eso encontramos otros sinónimos a lo largo del Nuevo Testamento. Pero este método, esta forma de hablar de este mensaje de Dios era completamente ajeno a los oradores y a los retóricos públicos de la época de Pablo, de la época del primer siglo. Estos oradores eran realmente artistas, ¿sí? Eran especialistas en la comunicación a su cultura. ¿Sí? Yo me pongo a pensar y digo, en el manual de Carreño sobre la oratoria y la retórica, nunca estaba anunciándose a la predicación como un método aplicado en el arte de la oratoria. Así de sencillo. En el mejor método acerca de la oratoria y la retórica, la predicación no era ni siquiera nombrada. Y Pablo está seleccionando deliberadamente el vocabulario y los términos que utiliza para distinguirse de los sabios viajeros en los teatros y en las plazas públicas del mundo greco-romano de su época. Pablo no utiliza el término que ellos utilizan, sino que utiliza el término kerus. Es un heraldo. Pablo está diciendo, el método que se utiliza es la proclamación de un heraldo.
¿Y quién era un heraldo? Es aquel que había sido enviado por el rey con un mensaje a proclamarse a sus súbditos. Este heraldo se levantará y proclamará con autoridad y con urgencia el mensaje que su rey le ha enviado a proclamar. Él no va a cambiar su mensaje. Él no va a adornar el mensaje. Él no va a mutilar el mensaje. Él, sin importar cuál mensaje sea el que el rey le ha encomendado, y era interesante, porque recibía del rey el mensaje sellado. Sellado. Él no podía abrirlo en el camino. Tenía que llegar al lugar destinado para proclamarlo y en ese lugar abrirlo. ¿Para qué? Para leerlo con punto y coma tal como estaba escrito. Él no podía romper el sello real con el cual se había guardado este mensaje. En el camino él no podía meditar en el mensaje, ver cómo puedo hacerlo más digerible, cómo puedo hacerlo más agradable, cómo puedo hacer que después de que lo dé no me quieran linchar ni arrastrar. ¿Sí? No podía hacer eso. Llegaba, abría el mensaje y lo proclamaba tal y cual como el rey lo había dado. Eso está diciendo Pablo. Yo soy ese predicador. Yo soy ese heraldo enviado. Porque esta es la forma en la cual Dios muestra su sabiduría. Por la locura, la estupidez, la idiotez ¿de qué? De la predicación del Evangelio. Eso es lo que en realidad, la única manera en la cual Dios muestra su sabiduría. Dios salvando a los hombres por medio del Mesías crucificado. Que era imposible concebir para los judíos que querían hacerlo por medio del cumplimiento de la ley. Imposible para los griegos que querían hacerlo por medio del conocimiento. Y nada ha cambiado ahora tampoco. Dios sigue obrando el milagro de la redención por medio de el mensaje, ¿sí?, del Evangelio, considerado estúpido, nada atractivo para el mundo, pero que en sus manos tiene todo el poder para salvar al pecador. Por eso, el rescate que hizo la Reforma, de volver a la predicación de la palabra, la cual se había tapado, la cual no se daba a conocer al pueblo, pero que lastimosamente con el devenir de los años ha sido nuevamente ocultada y tapada. ¿Por qué? Porque es aburrido escuchar a un predicador 40 minutos, 1 hora, hora y media. ¡Qué aburrido que es eso! Preferible veamos una película, veamos unos dibujitos animados. No, hagamos un drama. Hagamos un drama ahí, unos mimos, ¿sí?, que nos hablen. ¿Sí? Hagamos algo que a la gente le atraiga y con lo que la gente se sienta bien. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Lo visual. Entonces tenemos, hermanos, en el consistorio que cambiarnos. Porque la sabiduría del mundo nos está diciendo que tenemos que amoldarnos a ellos, si es que queremos ser exitosos en nuestra labor como iglesia. Entonces ya no vamos a tener la predicación, si de hoy en adelante vamos a tener un conversatorio. Sí, vamos a hablar juntos. Cada uno va a opinar y cada uno después llevará lo que quiera llevar. No, mejor cambiemos eso. Sí, cambiemos eso. Sí, pongamos mucha música. Cantemos hora y media. Y después solo decimos alguna cosa ahí, que el Señor en su bondad, en su amor, y ya, listo. Y vamos a salir contentos. ¿Por qué? Porque la música nos ha llenado. Qué lindas alabanzas.
¡Qué hermosas canciones! Hagamos teatro, hagamos mimo, utilicemos las artes, porque eso es lo que le gusta a la gente. Y estamos cansados de escuchar a un hombre parado ahí media hora, 40 minutos o más. Hagamos algo que nos guste. No ha cambiado la verdad que dice Pablo. Todavía incluso dentro de la iglesia cristiana, esta locura del medio por el cual Dios obra la salvación es despreciada. Y es apetecido otras cosas. Pablo experimentó esa presión, la presión de la sociedad, del mundo, por acomodarlo a su enfoque, a sus patrones, de hacer primero el mensaje aceptable y de presentarlo de una manera agradable. Esa es la misma presión que ahora estamos viviendo. ¿Queremos tener éxito como iglesia? Sí, pues hagamos un circo y llenemos la iglesia de gente. Pongamos payasitos, ¿sí? Traigamos vedés bailarinas, ¿sí? Pongamos música agradable para que el cuerpo, ¿sí?, se mueva, ya que somos latinos, ¿sí?, y somos, ¿sí?, sangre caliente. Entonces pongamos eso, ¿sí?, y vamos a ver que la iglesia va a llenarse. Sí, porque la filosofía y la sabiduría del mundo está siendo exaltada. ¿Sí? Pero como decía Charles Spurgeon, ¿sí?, y también Martin Lloyd-Jones, dos predicadores, dos hombres de Dios que fueron visionarios en ese aspecto. Llegará el día en el cual, ¿sí?, decía Charles Spurgeon, ¿sí?, lo que se hará es no buscar alimentar a los corderos, sino entretener a los chivos. Y como dijo Martin Lloyd-Jones, ¿sí?, llegará el día en que los púlpitos estén llenos de payasos, entreteniendo a los hombres perdidos. Y Pablo se opone a todo eso. ¿Sí? No importa lo que el mundo exija, no importa lo que el mundo diga que es lo correcto. El único mensaje que es capaz de mostrarnos la sabiduría de Dios, ¿sí?, es el mensaje del Cristo crucificado. Y ese predicado, proclamado a los vientos. La cruz de Cristo es todo lo que podemos ofrecer, hermanos. No podemos ofrecer nada más al mundo. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y son las riquezas en gloria las que han sido depositadas en nuestras manos. ¿Para qué? Para que las entreguemos. No es un mensaje de autosuperación. No es un mensaje en el cual, sí, terapéuticamente, psicológicamente, motivamos a las personas para pensar que pueden ser mejores. Por el contrario, el mensaje que cambia es aquel que nos muestra que solamente Dios es el soberano, el todopoderoso, el bueno, el digno de toda honra y toda gloria. Y que nosotros somos simplemente mendigos, pecadores necesitados de su gracia. Ese es el mensaje de la cruz. Pecadores alejados de la gloria de Dios, necesitados ¿de qué? De este judío que hace 2000 años murió en una cruz en el Calvario. Eso es lo único que tenemos, hermanos, como iglesia. No tenemos ningún otro mensaje. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos fortalezca cuando venga el embate, que cada vez va a ser más fuerte, de aquello que la sociedad va a demandar de la iglesia. Acomodarnos a sus principios, acomodarnos a sus filosofías. Pero tenemos que recordar ahí que lo único que tenemos y lo único que vamos a hablar y predicar es a Cristo crucificado por los pecadores.
Las expectativas del mundo, ¿sí?, no tienen que ver nada con la expectativa de Dios. Y lo interesante es que Pablo no queda solo ahí, sino que él nos dice que este mensaje es a través del cual Dios hará lo que ningún hombre puede hacer. Hay dos grupos, dice Pablo, los que perecen y los que se salvan. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre estos dos grupos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el Evangelio. Es el mensaje de la cruz, el cual ha sido desechado por unos y recibido por otros. Para unos la locura es la sabiduría más grande que puede existir. Esta locura que el mundo dice, para unos es la única verdad. Para otros sigue siendo la más grande basura. Dios poderosamente utiliza este mensaje para transformar los corazones de los hombres y salvarlos. Dios lo hace y en eso descansamos. Nosotros somos los queruzos, los enviados, los heraldos para predicar al Cristo crucificado por los pecados del hombre, en el cual solamente hay salvación. Ese mensaje sencillo, ese mensaje posiblemente tan simple, ¿sí?, es aquel que Dios utiliza. Y por eso dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el que se cree grande? Dios utiliza ¿qué? Lo que para el mundo es una locura, una insensatez, algo débil, algo frustrado, para hacer la obra que nadie puede hacer. Este mensaje es aquel que transforma el corazón del hombre, traspasándolo de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Dios está obrando a través de este bendito mensaje y a través de la predicación de este mensaje. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando. Y el énfasis sigue siendo: yo soy el soberano, yo soy el todopoderoso. Para el mundo esto no tiene sentido. No es que no me conocen, que yo soy el que todo lo puede. Yo soy aquel que gobierna el universo solo con mi palabra, solo con mi pensamiento. Todo el universo se mueve. Y nos dice, iglesia, descansen, que ese mensaje tan sencillo en mis manos es el más poderoso mensaje que puede la humanidad escuchar. Ante las expectativas casi aplastantes del mundo, exigiendo un mensaje y un método que se ajuste a sus patrones de sabiduría impíos, Pablo se mantuvo fuerte, manteniéndose incluso al ser considerado como necio por Cristo, porque él sabe claramente que la salvación le pertenece al Señor, y que cuando él en su poder toma este mensaje necio predicado de una manera posiblemente absurda para el mundo, su gloria cubre la tierra, su gloria cubre el universo. Así que, hermanos, este texto nos debe animar. Primero, a dos asuntos. No nos olvidemos del contexto. Pablo está hablando en el contexto de las divisiones. ¿Cuál es la única forma de poder sanar estas divisiones? Las cuales han sido llevadas adelante, alimentadas por nuestro ego, por nuestra vanagloria, al considerarnos mejores que unos, al considerar a otros peores que yo, al considerarme yo el sobre todos. Pues el único mensaje que nos puede ayudar a cambiar eso es la cruz del Calvario, en la cual ningún hombre es distinto.
Todos los hombres de todas las edades, de todos los lugares de la tierra, delante de la cruz, son iguales. Es el único lugar en que ningún hombre es distinto al otro. En todo otro lugar habrá diferencias, porque habrá unos más educados, otros más poderosos, otros más ricos, otros más inteligentes, otros más guapos, etcétera, etcétera. Pero a los pies de la cruz del Calvario todos somos iguales, porque somos iguales de pecadores, iguales de merecedores de la condena eterna. Y no tenemos distinción. Nos podemos virar al mismo nivel y ver cuán infelices somos. Pero al mismo tiempo, en ese lugar, en la cruz del Calvario, encontramos que hay esperanza. En nuestra condición de infelices, Dios en su gracia, en su bondad, nos ha tomado para sí a través del Cordero inmolado, a través del Maestro de Nazaret, crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Y podemos ver que las divisiones, las distinciones que nosotros tenemos unos con otros son falsas y que somos iguales. Necesitados del mismo Redentor, porque igual sigo siendo igual de pecador que usted, pero con la esperanza de que hay un Redentor que puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Cuál es la única forma para las divisiones? Volver a la cruz, reconocer cuán pecador soy y que Dios en su gracia me ha salvado y que no soy distinto de mi hermano o de mi hermana que está alrededor. Somos iguales, peregrinos, extranjeros en este peregrinaje, necesitados ¿de quién? De la guía del Cordero de Dios que nos lleva a puerto seguro. Y segundo, también nos anima ¿a qué? A no dejar de hablar, a no tener cerrada nuestra boca, a hablar de Cristo, descansar en su soberanía, a predicar al Cristo crucificado. No meditaciones piadosas psicológicas, no meditaciones de autoestima, sino la verdad de la cruz. Somos pecadores necesitados de un Redentor. Nos anima a luchar contra la barrera del miedo. El miedo a hablar de este Cristo crucificado, porque para el mundo es locura. Vamos a ser considerados estúpidos por el mundo al hablar de un crucificado que puede salvarnos. Si Él mismo no pudo salvarse, van a decir. Pero el escuchar estas palabras nos animan, nos confortan, nos dan la fortaleza necesaria para quitar incluso las barreras del dolor. Porque el testimonio histórico nos habla de tantos estúpidos que enfrentaron la muerte con alegría, que enfrentaron las fauces de los leones con cánticos, que enfrentaron la hoguera, el martirio, ¿sí? Porque sabían que la estupidez del mundo es la gloria de Dios, es la sabiduría de lo alto. Eso nos debe animar, hermanos, a pesar del sufrimiento, a pesar del bochorno, a pesar de la burla, poder seguir hablando del Cristo crucificado por el pecado del hombre. El mundo puede burlarse, ¿sí? Puede llamarnos débiles, necios, pero la Escritura nos muestra que esa sabiduría es la única sabiduría, la locura de la predicación.